Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el gameplay de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 71. La Casa del Hogar. Su Excelencia, Obispo Supremo, ciertamente sabe cómo vivir con comodidad, comentó Charlotte, sentada en el sofá y observando la celda exclusiva del Obispo Supremo. No pudo evitar querer tomar una foto y escribir un editorial mordaz. ¿Cómo podía llamarse esto celda? Era prácticamente un hotel de lujo. La habitación era espaciosa, con una cama grande y mullida, una estantería, sofá, mesa de centro, ordenador, televisor, todo lo que uno pudiera desear. Lo único que faltaba era algo que se pareciera a una auténtica celda de prisión. Aunque la fortaleza de Meropide no confinaba a los prisioneros en habitaciones al estilo cárcel común, este nivel de lujo no parecía apropiado. Pero dado el estatus del obispo supremo, Charlotte no estaba tan sorprendida. Incluso en prisión, su excelencia seguía siendo su excelencia. Su encarcelamiento era una formalidad, saldría en pocos días. Si te gusta aquí, eres bienvenida a quedarte. No me importa compartir la cama, bromeó el obispo supremo. Me importa, respondió Charlotte, sonrojándose. El comentario le recordó sueños recientes, creando una atmósfera incómodamente íntima, sobre todo tras el sueño de la noche anterior. Se tranquilizó y cambió de tema. Su excelencia, estoy aquí para recordarle que tiene su manuscrito atrasado. El incidente durante nuestra entrevista nos hizo olvidarlo a ambos. ¿Manuscrito atrasado?, respondió Ye distraído, mientras su buzón de Stanbird estaba repleto de cartas de lectores. Había pasado años plagiando obras de su vida pasada para impulsar la cultura de Fontaine, novelas, películas, cómics, animaciones. Tomó prestado de todos los medios posibles. Pero a medida que el entretenimiento en Fontaine creció, Ye desechó esa práctica. Su breve etapa como imitador fue más una travesura caprichosa que una ambición real. Ante la mirada expectante de Charlotte, Ye continuó calmado jugando a Genshin Impact Pro, usando a Astrea para aplastar sin piedad a un oponente llamado Fufu. Solo anuncia que la serie está cancelada. He perdido el interés, dijo con desenfado. Su excelencia, le desaconsejo encarecidamente eso, respondió Charlotte con una sonrisa letalmente dulce. Si los lectores se amotinan y asaltan el pájaro de vapor, te arrastraré conmigo. Publicaré un artículo en primera plana afirmando que tus 5 siglos de soltería se deben a tu preferencia por los hombres y que Lady Forana te encarceló por celos y amor no correspondido. Ye se estremeció. ¿Es tan grave? Es exactamente así de grave, excelencia. Ye miró la afilada sonrisa de Charlotte y se rindió. Entendido. Seguiré escribiendo. ¿Algo más? Charlotte asintió. Bien. Escribo rápido. Más vale prevenir que apuñalar. La sonrisa se desvaneció cuando miró hacia la puerta. No hay nadie afuera, dijo Ye rotundo. Charlotte continuó. Su excelencia, la casa del hogar ha ejecutado a Croas. ¿Cómo debemos gestionar sus bienes? ¿Enviar las pruebas a la Maison Gardiennage para su confiscación? La cámara anda corta de fondos. Deja que Arlequín se encargue. Cuando termine, pasa las pruebas a Maison Gardiennage, ordenó Ye. Arlequín, antes Peruere, era el cuarto heraldo Fatui y espía de Ye dentro de los Fatui. La arconte Crió conocía este arreglo y no le preocupaba. No estaba claro si Arlequín servía a Ye o a la zarina, pues cumplía órdenes de ambos perfectamente. Durante más de 4 siglos, había ejecutado misiones de Ye sin vacilar. Hace más de 400 años, Ye integró discretamente la Casa del Hogar, convirtiéndola en una organización no oficial, pero afiliada al Estado. Su triple propósito, espionaje, el líder de casa de cada generación se convertía en heraldo Fatui. Aunque Ye controlaba esto, la Crió arconte permitía que la tradición continuara, consciente de su doble lealtad. Orfanato, su identidad pública. Se prohibió la explotación de huérfanos, se convirtió en un santuario para niños sin hogar de todo el mundo. Verdugos, la casa conservó su lado oscuro. Bajo principios voluntarios, niños electos fueron entrenados en combate y artes clandestinas, incluso por Ye.
Se volvieron verdugos invisibles de Fontaine. Sí, Fontaine mantenía la pena de muerte, pero Furina jamás condenaría a muerte a un humano. Su compasión era como la de Naida, incluso los criminales más viles recibían cadena perpetua en lugar de ejecución. Ye respetaba esa misericordia divina, pero discrepaba. Algunos merecían la muerte. Dejar que los monstruos vivieran cómodamente en Meropide solo envalentonaba a otros. Por eso, la Casa del Hogar intervenía, eliminando a los irredimibles antes de la prueba. Oficialmente, la Cámara no tenía vínculos con el gobierno de Fontaine. Quienes sospechaban sabían que era mejor no exponerlo. Charlotte, como mensajera, era clave para Ye. El Steenbirt, el periódico más importante de Fontaine, le pertenecía. Además de informar, cumplía múltiples funciones y Charlotte era su enlace con la Cámara. Su visión la hacía ideal, aunque comprometida con la verdad, apoyaba la visión de Ye y sobresalía en su labor. ¿Y Arlequín? Al principio fue una infiltrada fatui dentro de la casa, pero Ye la moldeó en su nueva líder, confiando en ella como agente doble. Sea cual fuera su lealtad, Ye creía en ella. Charlotte, tras mi liberación, encomienda una nueva misión a Arlequín, ordenó Ye. Capítulo 72. Yaémico. Cuando Ye finalmente terminó sus vacaciones en la fortaleza de Meropide y salió, la actualización 1.5 de Genshin Impact ya estaba disponible. Mientras los jugadores disfrutaban del Festival de las Flores de Viento, Ye regresó al trabajo, dirigiéndose a Inazuma con un propósito: entregar una novela ligera a la editorial Yae. Los constantes recordatorios de Charlotte habían despertado en Ye una idea que le permitía acercarse a aquella astuta zorra. La llegada del viajero a Inazuma estaba cerca, y Ye necesitaba empezar a prepararse. Era hora de conocer a Yaémico. Claro, si solo fuera una simple reunión, Ye podría haberla visitado en cualquier momento. Pero por ahora, no tenía intención de revelar su identidad. No es por presumir, pero Ye era bastante famoso en Teyvat. Si se supiera que el obispo supremo de Fontaine había llegado a Inazuma, la nación entera estaría en alerta máxima. La mismísima Shogun Raiden podría incluso llamar a su puerta para eliminarlo. Para la Shogun Raiden, el viajero era una variable, pero no una a la que prestara mucha atención. La brecha de poder entre el viajero y el Shogun era demasiado grande para que el primero representara una amenaza para su visión de la eternidad. Esa mezcla de desdén y curiosidad fue lo que permitió a Yaémico manipular la situación y llevar a cabo sus planes. Pero Ye era otra historia. En términos de poder, aunque aún no podía igualar al Shogun Raiden, no era alguien a quien ella pudiera subestimar. Eso bastaba para hacerla querer eliminarlo. Y, bueno, su reputación tampoco era impecable en el extranjero. Ye era consciente de ello y no se engañaba, era apenas un poco menos que estelar. Para evitar riesgos innecesarios, revelar su identidad estaba fuera de discusión. Y ahí estaba la ventaja: que su foto no estuviera disponible públicamente. Cuando Ye fue personalmente a la editorial Yae a entregar su manuscrito, nadie lo reconoció. Y casi de inmediato, su novela cayó en manos de Yaémico. «Esta es realmente una novela ligera excepcional», exclamó Yaémico, impresionada tras leer la obra. La introducción, que creó un mundo completamente diferente, la había deleitado. Le recordó al obispo supremo de Fontaine. Muchos autores de novelas ligeras en Inazuma, e incluso en Teyvat, se limitaban a usar Teyvat como escenario. Pocos intentaban crear mundos totalmente ficticios, y cuando lo hacían, a menudo sus ambientaciones eran vagas y las tramas poco atractivas, por lo que no alcanzaban popularidad. Pero el obispo supremo era diferente. Sus 3 novelas, publicadas en Inazuma, transcurrían en mundos completamente ficticios, ajenos a Teyvat. Cada uno contaba con un mundo meticulosamente elaborado, y las historias estaban llenas de elementos fantásticos que atrapaban al lector. Como resultado, sus obras fueron tremendamente populares. Incluso con las fronteras de Inazuma cerradas, comerciantes introducían sus novelas de contrabando. Eso decía mucho de su éxito. A lo largo de los años, muchos autores intentaron imitar su estilo, creando sus propios mundos de ficción. Pero sus resultados fueron, en el mejor de los casos, aceptables. Era cuestión de suposiciones arraigadas. Por ejemplo, al diseñar sistemas de energía, no podían escapar a las verdades fundamentales con las que crecieron en Teyvat. Les costaba imaginar sistemas que no dependieran de la energía elemental. Esas limitaciones dificultaban crear mundos ficticios verdaderamente originales.
Aunque algunos lo intentaban, siempre conservaban rastros de Teyvat, haciendo sus obras parecer derivadas. Solo el obispo supremo lograba crear varios mundos distintos y tejer historias cautivadoras en ellos. Y ahora, alguien más había hecho lo mismo. Esta novela empezaba con una representación de dioses totalmente diferente a la de Teyvat, creando un escenario cautivador desde el primer instante. Para la mayoría en Teyvat, los dioses eran seres omnipotentes y alejados de los mortales. Pero en este libro, los dioses renunciaban a su omnipotencia y elegían vivir como humanos, incluso atravesando dificultades. Para sobrevivir en el mundo mortal, otorgaban a los niños un poder llamado bendiciones divinas, formando familias con ellos y coescribiendo mitos entre dioses y mortales. Para la gente de Teyvat, este planteamiento era simplemente alucinante. Más allá del escenario, la historia en sí hizo brillar los ojos de Yae Miko. A diferencia de las novelas ligeras convencionales publicadas en Editorial Yae, esta tenía un enfoque original y refrescante. La batalla final entre la protagonista y el Minotauro la dejó eufórica. Los temas del destino se fueron integrando poco a poco en la batalla, haciendo imposible no conmoverse por la transformación del protagonista. Particularmente impactante fue cómo, tras ser salvado por la heroína en un encuentro anterior, el protagonista rechazó su ayuda y decidió arriesgar su vida en solitario contra el Minotauro. A pesar de ser un adolescente, personificaba la valentía. Desafortunadamente, la novela terminaba ahí. Yae Miko quería seguir leyendo, pero ese era todo el volumen, aunque, para ser justos, era un volumen bastante extenso. La mayoría de autores lo habrían dividido en 3 libros. De hecho, desde el punto de vista argumental, contenía el equivalente a 3 volúmenes condensados en uno solo. Interesante. ¿Un intento de hacer una entrada triunfal? Yae Miko tuvo que admitir que lanzar los 3 volúmenes juntos tendría un impacto mucho mayor que hacerlo por separado. Pero, ¡qué confianza! Luego estaba el seudónimo del autor. Yae Miko sonrió mientras miraba el cielo plagado de relámpagos. El estado actual de Inazuma estaba más allá de su capacidad de cambiar. Aunque deseaba intervenir, sin una variable significativa, poco podía hacer. La eternidad que el Shogun Raiden había forjado con tanto esmero no se desmoronaba tan fácilmente. Llevaba siglos esperando esta variable, no solo desde el decreto Sakoku y la prohibición de las visiones, sino desde la última vez que vio a Ei. Había esperado cientos de años. Estaba al tanto de la situación fuera de Inazuma, pero su decisión no cambiaba, seguiría esperando. No había mejor alternativa. Sin embargo, tenía la sensación de que esa variable finalmente se acercaba. La lectura de esta novela ligera solo fortaleció su intuición. Vosotros, el obispo supremo de la gran catedral de Fontaine, pensó. ¿Es solo una coincidencia o el obispo supremo realmente escribió un libro en Inazuma bajo su propio nombre? Si es él, ¿cuál es su propósito? ¿Quiere llamar mi atención y conversar? Con su poder, ¿para qué usar rodeos? Podría venir directamente, entonces, no quiere revelar su identidad, pero quiere que sepa que llegó a Inazuma. Yae Miko reflexionó mientras descendía la montaña. Su objetivo no importa, lo importante es que sea una variable suficientemente significativa. No importa para qué quiera usarme, siempre y cuando yo pueda usarlo a cambio. Eso es justo, y mientras sea justo, no hay problema. Pero claro, antes de eso, tendría que confirmarlo por sí misma. Con ese pensamiento, Yae Miko sonrió, radiante. Qué interesante. Pues bien, veamos qué métodos son más astutos. Capítulo 73. El obispo supremo vs Guji Yae. Entonces, usted debe ser el señor Ye. Muy guapo, dijo Yae Miko, la editora en jefe de Yae Publishing House, con una sonrisa. Lady Ye también es bastante hermosa, respondió Ye con calma. En la casa de Tekomore, donde habían quedado para la reunión, Yae Miko finalmente conoció al autor novato de novelas ligeras cuyo trabajo estaba destinado al éxito. Al verse, Yae entrecerró los ojos ligeramente. Por cierto, cuando vi tu seudónimo, me sorprendió bastante. Usar el mismo nombre que el legendario obispo supremo de Fontaine es muy osado. Aunque estemos en Inazuma, bajo el decreto Sakoku, si el obispo supremo se enterara, podría ir a por ti, ¿sabes? Ye mantuvo la calma y contestó con firmeza. Ah, sí. ¿El legendario obispo supremo de Fontaine se llama Ye? Es la primera vez que lo escucho. Como era de esperar de Yae Miko, conoces ese secreto tan bien guardado. No es exactamente un secreto, respondió ella. Si investigas un poco en Fontaine, es fácil descubrirlo. No esperaba que tú también tuvieras a gente allá.
Muy impresionante, jeje, no es que tenga gente allí. Solo envié a alguien a investigar por curiosidad. En fin, antes de publicar, ¿quieres cambiar tu seudónimo? No hace falta molestar a Yaemiko. Ya tengo uno, me quedo con Lumine. Lumine, buen nombre, realmente bueno. ¿Qué tiene de bueno? Preguntó Ye. He oído que la famosa viajera, reconocida en todas las naciones, también se llama Lumine. Ye frunció el ceño. ¿De verdad? Pero no debería ser problema. Inazuma está bajo el decreto Sakoku, así que no debería poder venir aquí, ¿no? Nunca se sabe. Después de todo, ella es la viajera, respondió Yaemiko con una sonrisa. Si la famosa viajera destrozara los cielos de Inazuma y rompiera el decreto, no sería tan sorprendente. Los ojos de Yaemiko se entrecerraron y su sonrisa se volvió encantadora mientras su corazón se aceleraba. Exacto. Ella es la viajera que resolvió varias crisis en 2 naciones. Pero si fuera el obispo supremo, también podría hacer algo así. Una pena que no parezca tener motivos para hacerlo, ¿no? Ye replicó calmado. ¿Por qué no lo haría? El aislamiento de una nación afecta a otras. ¿Cómo podría el decreto Sakoku de Inazuma no impactar a Fontaine? Quizás el obispo supremo está pensando en resolverlo mediante la diplomacia. Se miraron a los ojos. Ye siguió, pero sería inútil. La voluntad del Shogun es inamovible. Aunque el obispo supremo sea poderoso como un dios, para el Shogunran no significa nada. El poder no lo es todo, añadió Yae. El obispo supremo es temido no solo por su fuerza. Incluso si el aislamiento afectara a Fontaine, probablemente no interferiría en Inazuma por eso, ¿verdad? Entonces, señora Yae, ¿qué motivo cree que tendría el obispo supremo para oponerse al Shogun y meterse en asuntos de Inazuma? Yaemiko se inclinó, cruzando la mesa, a centímetros del rostro de Ye. Susurró con aire provocador. ¿Una gnosis? El corazón de Ye permaneció firme. La provocación no le inquietó y respondió tranquilo. ¿Qué es una gnosis? Solo conozco las visiones. ¿Qué relación hay entre una y otra? Hay una verdad universal, la fuerza es mutua, replicó ella, rozando sus labios con el aliento de Ye. Las visiones son órganos mágicos para mortales, pero los dioses no necesitan eso. Poseen una gnosis, órgano que los conecta con Celestia. ¿Qué utilidad tendría para el obispo supremo una gnosis? Puede que no les sirva de nada, pero he oído que la zarina de Snezhnaya desea obtener las gnosis de otros dioses. Si pudiera conseguir la de Inazuma, tal vez podría negociar con la zarina. O para evitar que la zarina la tenga, podría obtenerla antes. No es imposible, pero la gnosis está en manos del Shogun. ¿Podría el obispo supremo arrebatársela? Bueno, Yae sonrió ladeando la cabeza. Si el obispo supremo me encontrara, tal vez podría intercambiar la gnosis conmigo. Ye dio un sorbo de té y dijo en voz baja, quizás. Es una lástima que no sepamos si el obispo supremo vendrá a buscarla. Por cierto, ¿no estábamos aquí para hablar de la publicación de mi novela ligera? Jeje, sí. Nos distrajimos con temas triviales, rió Yae suavemente. Señor Ye, perdón, señor Lumine. Quisiera hablar de los planes para la trama de tu novela, no hay mucho que comentar. Solo diré esto, el vínculo entre el protagonista y el monstruo vaca está lejos de terminar. Volverán a pelear. Ah. ¿El monstruo vaca es el Minotauro? ¿No murió? Como verdadera heroína, no pudo morir tan fácil. Las almas de los monstruos reencarnan en la mazmorra. El alma del monstruo vaca renacerá, con recuerdos y aspiraciones intactas, quiere luchar otra vez contra el protagonista. Oh, solo escuchar eso me emociona. La conversación sobre la novela continuó tranquilamente en la casa de Tekomore, mientras el tema anterior quedó olvidado hasta que terminó la reunión. Capítulo 74. Material para reflexionar. El impacto de la versión 1.5 fue monumental. Las repeticiones de Venti y Tartaglia cautivaron tanto a jugadores nuevos como veteranos debido a su inmensa popularidad. Venti, en particular, se volvió un referente para quienes no pudieron conseguir su estandarte inicial y para veteranos que por fin tenían suficientes protogemas para perseguir sus constelaciones. Tartaglia, aunque un poco menos solicitado que Venti, superó con creces al estandarte de Albedo, incluso en repetición. Pero todo eso quedó en segundo plano frente al verdadero propósito de esta actualización,
el tan esperado reencuentro de los protagonistas gemelos. Aunque las gemelas rara vez lideraban las encuestas de popularidad y a menudo quedaban relegadas en equipos cooperativos, su importancia narrativa las convertía en el núcleo emocional de Genshin Impact. Las encuestas no captaban esa resonancia verdadera, muchos jugadores las ignoraban instintivamente. Sin embargo, esa indiferencia demostraba su relevancia. ¿Por qué, si no, se enfurecían los jugadores cuando el protagonista quedaba reducido a una simple cámara o a un elemento para promocionar personajes gacha? Los gemelos eran Genshin Impact. Su viaje, reunirse con el hermano perdido, era la fuerza que impulsaba a millones en Teyvat. Los jugadores eran ellos, viendo el mundo a través de sus ojos. Ningún personaje gacha podría replicar jamás ese vínculo, así que cuando finalmente llegó el reencuentro, breve y agridulce, desató un tsunami de emociones. Quienes eligieron a Lumine vieron a su hermano Éter como el príncipe del abismo, quienes eligieron a Éter vislumbraron a Lumine como la princesa del abismo. El arrepentimiento inundó a ambos bandos. ¿Por qué no elegía la otra gemela? Ponlos ya al gacha. Incontables jugadores prometieron crear cuentas alternativas solo para revivir ese momento con la hermana que extrañaban. La expectación alcanzó niveles estratosféricos. Viejos trailers como Huellas y Nos Reuniremos resurgieron, analizados cuadro a cuadro. La carga emocional de este último, especialmente la conflictiva actitud de Lumine como princesa del abismo, contrastaba con el reencuentro en el juego, revelando capas de dolor no expresado. Nos reuniremos, pero no aquí, no ahora. Al final del viaje, nos volveremos a encontrar, hermano. B. Presencia la culminación de todas las cosas. Cuando llegue el momento lo entenderás. Ya fuera que los jugadores eligieran a Éter o a Lumine, el vínculo entre los gemelos trascendía la pantalla. Con la base de jugadores de Genshin mucho mayor que en el lanzamiento, este crescendo narrativo era inevitable. En medio de la manía gemela, otro hilo argumental sutil tomó forma, el epílogo de Gotas de Deseo. Tras conocer a Endora, un espíritu de agua pura de Fontaine, el viajero la llevó a conocer a Astrea, Rea. El encuentro dio un giro inesperado. Endora, tú, no eres de Fontaine, ¿verdad? Rea, nerviosa, por supuesto que sí. Endora, imposible. Reconocería a un fontainiano. Tú eres, diferente. Rea, vacilante si te refieres a tu definición de fontainiano, entonces no. Pero soy de Fontaine. De verdad. Paimon, entonces es alguien que se mudó a Fontaine y se hizo ciudadana. Es normal, ¿no? Endora, pero, hay algo más. Un secreto que no puedo compartir. La evasiva respuesta de Rea, los espíritus de agua pura fueron antaño los familiares del arconte Hidro, por eso pueden percibir a los fontainianos, parecía un engaño. El viajero y Paimon dejaron el tema, pero los jugadores se aferraron al misterio. ¿Qué hacía a los fontainianos diferentes? ¿Por qué Endora no podía explicarlo? Antes de que las teorías se descontrolaran, llegó la versión 1.6, con foco en el archipiélago de la Manzana Dorada, pero aquel críptico intercambio quedó como una migaja de pan para la futura historia de Fontaine. Capítulo 75, la historia del archipiélago. El tiempo avanzaba, pero para Lumine parecía transcurrir más lento. Tras reencontrarse con su hermano, ahora conocido como el misterioso príncipe del abismo, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Aunque las circunstancias seguían siendo inciertas, saber que él estaba a salvo le daba un respiro a su urgencia. Su viaje nunca había sido un frenesí por recorrer cada región. Encontrar a su hermano era la prioridad. No era una turista apresurada de nación en nación. Había corrido a Liyue para el rito del descenso, pero luego se quedó, repartiendo su tiempo entre Mondstadt y Liyue. Aceptaba encargos del gremio de aventureros, exploraba cada rincón y se ganó la reputación de la entrometida de cabellos dorados, o, más amablemente, la viajera servicial. Ahora, con la confirmación de que su hermano estaba a salvo, Lumine se permitió relajarse. Deambulaba libremente, recopilando historias y curiosidades, recibió la olla serenitea de la abuela Ping, presenció la trágica historia de Asdrakon Songli y conoció a la encantadoramente mezquina Eula en Mondstadt. Realmente atraes problemas a todas partes, hermana mayor, comentó Rea durante la cena. Los problemas siempre me encuentran, respondió Lumine encogiéndose de hombros, mientras ensartaba un trozo de pez tigre a la parrilla. Pero algo me desconcierta. Asda es mayor que Songli, ¿verdad? ¿Por qué la erosión lo afectó tanto?
Personalidades divididas, recuerdos distorsionados. Es extraño. Rea hizo una pausa, los palillos suspendidos en el aire, porque los dragones Geo extraen poder y conocimiento de las líneas ley. Asda no tuvo autocontrol. Su voluntad se quebró bajo el peso de recuerdos ajenos. Geo, ¿dragón? Parpadeó Lumine. ¿Es otro título para Asda? No es solo un título, respondió Rea dejándolos cubiertos. Los verdaderos dragones elementales son únicos, uno por elemento. ¿Conoces a Dvalin, el dragón anemo nacido del viento? Asda es el dragón Geo, nacido de las líneas ley. Los títulos como Rey Dragón o Señor del Vórtice son honores regionales. En Fontaine, al dragón Hidro lo llaman soberano del agua. Pero todos son seres singulares. No nacerá un nuevo dragón hasta que el actual muera. Entonces, ¿Asda no es superior a Dvalin? Exactamente. No te dejes engañar por los títulos. Cada uno es insuperable en su elemento. Esta aclaración era crucial. Muchos jugadores asumían que los reyes dragón tenían rango superior a los dragones elementales comunes. Pero en realidad, eran solo etiquetas culturales, no indicadores de poder. La escena cambió, ya no era una comida informal, sino una cinemática del juego. Ye, manejando el modelo de personaje de Rea, había orquestado este diálogo. Con la versión 1.7, la actualización del archipiélago de la manzana dorada, era momento de reintroducir a Rea. A pesar de su breve tiempo en pantalla desde la versión 1.1, su popularidad seguía intacta. Los humanos admiran la virtud genuina. Aunque los cínicos se burlan de las Maresus, un ejemplo verdadero, altruista, bondadoso y compasivo, gana respeto universal. Rea personificaba ese ideal. Su mansedumbre no era una debilidad, sino un encanto, aún más realzado por la presencia de Temis. Como la primera compañera en viajar con los jugadores a través de dos naciones, ocupaba un lugar especial en sus corazones. Nuevos personajes como Longua, promovidos por Fusuan, eran estrellas en ascenso, pero el legado de Rea perduraba. Para mantenerla vigente, Ye necesitaba integrarla en las próximas historias, sobre todo antes de que el arco de Inazuma la dejara en segundo plano. Así, la cena dio paso a una invitación. Rea, ¿quieres venir con nosotros a Mondstadt? Preguntó Lumine. Mondstadt. Respondió Rea nerviosa. Conocimos a una niña monísima llamada Cla. Te va a encantar. Añadió Paimon entusiasmada. Rea entró en pánico. Pero el señor Songli me supervisa. No puedo dejar Liyue. PFFT. Dijo Paimon. Él no es tu carcelero. Además, ese obispo supremo nunca dijo que no puedas irte. Bueno, no, pero, además. Utao podría hacerte trabajar si te quedas, susurró Paimon. Rea tembló. Vámonos. Ahora mismo. Ahora mismo. Lumine y Paimon intercambiaron miradas. ¿Pero qué le ha estado haciendo el director U? La amenaza de liderazgo motivacional de Utao resultó más eficaz que cualquier decreto divino. Capítulo 76. ¿Quieres salir? Cla es demasiado adorable. Me voy a morir. Exclamó Axue, tapándose la nariz para disimular una hemorragia nasal. Sé que el estandarte de Cla ha vuelto y mi hoyo quiere exprimirme hasta el cansancio, pero ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Se quejó. Ya la tengo en C6 con su arma característica. ¿En serio intentas que la maximice también en mi cuenta secundaria? Era aterrador. Absolutamente aterrador. Ver a Cla en la historia y luego toparse con su banner de gacha arriba, ¿quién podría resistirse? Los modelos de personajes en Genshin Impact eran famosos por su nivel de detalle. Las imágenes dentro del juego rivalizaban con las ilustraciones oficiales. Y cuando se sumaba una historia tan conmovedora, hasta a Ye le costaba no caer rendido. Rápidamente apartó la mirada de Rea, cerró sesión y evitó hacer algo vergonzoso, como abrazar la pantalla o frotar la cara contra ella. ¿Qué pasa? Ver a Cla me da ganas de casarme y tener una hija. Esa noche, sentado frente a Sangonomiya Kokomi durante la cena, Ye no pudo evitar observar su rostro. ¿Podría casarme con Kokomi y tener un hijo con ella? Se preguntó. Habían pasado 500 años desde la última vez que se entregó a tales placeres. Y ni siquiera recordaba bien aquel momento, solo sabía que la mujer que lo sedujo actuó como si nada hubiera pasado al día siguiente. Ye no era ajeno a esas insinuaciones. Antes de llegar a Teyvat, su vida había sido agitada.
Y en los 500 años que llevaba ahí, no le faltaron mujeres que intentaron conquistarlo. No es por presumir, pero Ye conocía muy bien su encanto. Era el tipo de hombre que enamoraba a primera vista. Su alto estatus en Fontaine solo atraía más miradas ambiciosas. Pero en aquel entonces, Ye se mantuvo firme. En el mundo de Honkai Impact, había fusionado por la fuerza los caminos del pecado original y la belleza pura, a pesar de su conflicto inherente. Lo hizo para aprovechar la inestabilidad resultante y liberarse de las limitaciones del mundo. El mundo lo había encadenado con la senda del pecado original, una asignación que Ye consideró profundamente insultante. No podía proclamarse inocente del todo, pero que le impusieran ese destino sin preguntarle. Eso sí que fue grosero. Ye quiso ser bueno, pero el mundo no le dio oportunidad. Así que tomó cartas en el asunto, expandió el camino del pecado original hasta devorar el de la belleza pura. Para él, todo en el mundo era hermoso. Tenía ojo para la belleza incluso en el pecado, pero las reglas no coincidían. Pecado original y belleza pura eran incompatibles, y al intentar fusionarlos, fracturó su propio camino. Aprovechó la oportunidad para escapar del control del mundo y huyó a Teyvat, solo para estrellarse en la bañera de Furina. De una jaula a otra, lamentó su terrible suerte, pero había esperanza. En Teyvat por fin podía ser la buena persona que siempre soñó. Durante 500 años cultivó la virtud, practicó la bondad y llevó una vida disciplinada, sin juegos de azar, sin alcohol, sin infidelidades. ¿Quién podría negar que era un buen hombre? Con justa indignación, Ye levantó su copa, bebió un sorbo y la llenó de nuevo. Incluso ante tentaciones incontables, se mantuvo firme. Podía jurar por su honor y Furina podía dar fe, que nunca flaqueó. Además, Furina solía aparecer para ahuyentar a cualquier posible seductora antes de que la situación se complicara. Pero todo eso no disminuía su autocontrol. Confiaba en que podría resistir, sabía que podía. Sin embargo, toda voluntad fuerte tiene sus límites. Después de 500 años, finalmente cometió un desliz en Inazuma. Estaba preparado para las consecuencias, pero Kokomi actuó como si nada hubiera pasado. Pasaron los días y ella no mostró incomodidad ni evitación. A veces Ye se preguntaba si todo había sido un sueño. Kokomi era un enigma. Cuanto más inteligente era alguien, más fácil debería ser entenderlo, pero Kokomi desafiaba toda lógica. Incluso Ye encontraba sus pensamientos inescrutables. En verdad, la mente de un estratega estaba más allá de la comprensión común. Tuvo que admitir que la había subestimado. Su excelencia, ¿hay algo en mi cara? Me ha estado mirando fijamente, dijo Kokomi, tocándose suavemente la mejilla y limpiándose la comisura de la boca. ¿Me manché con arroz? Con el lado de Rea temporalmente bajo control, la historia del archipiélago de la manzana dorada fue solo una diversión alegre. Ye decidió que era hora de centrarse en su futuro. Si me caso, Charlotte ya no podrá chantajearme, ¿verdad? Con ese pensamiento, Ye sostuvo la mirada de Kokomi y habló con voz suave. Kokomi, ¿MMM? Ella inclinó la cabeza, curiosa. Eligió sus palabras con cuidado. ¿Quieres pasar el rato esta noche? Kokomi lo miró en silencio, sin saber qué responder. Capítulo 77. No se permiten arrepentimientos. ¿Quieres pasar el rato esta noche? Preguntó Ye. Aunque Kokomi nunca había escuchado esa frase, comprendió al instante su significado. ¿Por qué diría algo así de repente? Entonces, los recuerdos de aquel día, el que se había obligado a olvidar, volvieron a su mente y aceleraron su corazón. Pero claro, Kokomi no lo había olvidado. Solo fingía. Ahora estaba claro, tampoco lo había olvidado. No solo lo recordó, sino que además la había etiquetado como ese tipo de mujer. Kokomi quería gritarle, insistirle que no era así, pero al pensar en ese día y en los sueños cada vez más frecuentes que tenía, no pudo encontrar valor. Desde la perspectiva de un extraño, ella parecía ese tipo de mujer, ¿no? Pero no lo era. Entonces, ante esa invitación, debía rechazarlo rotundamente, pero con lo ocurrido pesando en su mente, hasta su resolución para negarse se tambaleaba. Un paso en falso llevó a otro y ahora Kokomi se sentía acorralada. Por más que intentaba negarse, si se ponía en su lugar, se le ocurrían 100 argumentos para contradecirla. No tenía forma digna de decir que no. La gente inteligente tiende a pensar demasiado, pensó. Si hubiera rechazado de plano, ya habría dejado el asunto. Después de todo, era un hombre con algo de pudor, no molestaría a una mujer. Pero Kokomi permaneció en silencio. Estaba demasiado ocupada intentando hallar una forma de decir que no sin abrir discusión. Lo siento, no me siento bien hoy. Pero eso implicaría que otro día podría aceptar. Lo siento,
soy doncella del santuario. No puedo. Esa excusa le parecía un insulto a su inteligencia. ¿Qué quieres decir con pasar el rato? Hacerse la tonta solo empeoraría las cosas y explicaba. Mientras su mente corría, su rostro se sonrojó y bajó la cabeza, con vapor casi saliendo de sus orejas. Para Ye, su silencio era un acuerdo tácito. Entonces, cuando Kokomi decidió fingir que no escuchó nada y se levantó para irse, levantó la vista y Ye ya se había ido. Kokomi estaba desconcertada. Mientras tanto, Ye se preparaba felizmente. Era un hombre considerado, sabía que las mujeres, como él, tenían piel sensible. Aunque Kokomi fue atrevida ese día, era normal que ahora le diera vergüenza aceptar así nomás. Por eso se fue para darle espacio, sin presionarla. No hacía falta. Si ambas partes querían, todo se acomodaría solo. Ahora era momento de prepararse. ¿Prepararse para qué? Un baño y un cambio de ropa, claro. Era una señal de respeto. Ye era un hombre que se tomaba en serio el matrimonio y la paternidad. ¿Esperen? ¿Por qué hablaba de matrimonio e hijos? ¿No lo había mencionado antes? ¿Cuándo dijo quieres pasar el rato esta noche? Fue su manera de proponer matrimonio. Ye no era el tipo de hombre que dijera esas cosas sin intención seria. Era un asunto solemne y profundo. Ye se bañó, se puso ropa limpia y se preparó para visitar a Kokomi esa noche. Hoy marcaría el día en que dejaría oficialmente el grupo. Pero entonces, sonó su teléfono. Al verlo, con el nombre Fufu en pantalla, Ye sintió odio por el teléfono, o mejor dicho, por haberle dado uno a Furina. Hasta hoy, los teléfonos eran un secreto bien guardado en Fontaine. Ye no planeaba difundir la tecnología, por el impacto que podría tener. Ahora, se arrepentía de haberle dado uno a Furina. ¿Por qué? J.E. Su expresión se volvió fría mientras pensaba si ignorar la llamada, pero como subordinado responsable, no podía. Contestó a regañadientes. Vuelve inmediatamente, ordenó Furina sin rodeos. ¿Algo importante, Lady Forana? No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Necesito verte. ¿Tiene cámaras ocultas en mí? Ye se preguntó eso hace siglos. Miró a su alrededor, pero no encontró vigilancia. ¿Posee Furina un poder oculto para vigilarlo? ¿O cómo explica que siempre arruina sus planes justo cuando algo bueno está por pasar? Siglos de eso. ¿Quién no pensaría que lo espía? Cierto, la única vez que no arruinó nada fue cuando no tenía teléfono. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Intuición? Tu intuición es más ridícula que la de Fizzle y solo la usas conmigo, ¿no? Ye se endureció. Esta vez no la dejaría arruinar las cosas. Lucharía por su derecho a casarse y tener hijos. Señora Furina, estoy en Inazuma con algo importante. No puedo. SM, interrumpió Furina con voz temblorosa, mezcla de miedo y lágrimas. Tengo tanto miedo. ¿Me vas a abandonar? Sí, señora Furina. Regreso ya. Ye apretó los dientes, amargo. De inmediato. ¿Realmente es una actriz profesional? Lo siento, Kokomi, pero siempre habrá un mañana. No te preocupes, tendremos muchas oportunidades para casarnos. Y así, con el corazón apesadumbrado, Ye regresó a Fontaine. No era inesperado. Cuando Ye eligió a Furina como su cadena, debería haber previsto esto, aunque seguro se arrepentía. No debía haber actuado por impulso. El impulso es el diablo. El diablo. Capítulo 78. Una persona perfectamente irreal. Para ser honesta, cada vez que Ye intentaba hacer algo que Furina consideraba inaceptable, ella no sabía exactamente por qué sentía esa necesidad imperiosa de detenerlo. Simplemente no podía soportarlo. No era amor ni afecto. A lo largo de los siglos, Furina jamás había sentido algo así. El concepto de corazón de doncella le era completamente ajeno. Nunca lo había considerado. Sus responsabilidades eran demasiado pesadas como para pensar en asuntos personales, y aún así, había cosas que Ye hacía que simplemente no podía tolerar. No sabía por qué, pero no las dejaba pasar. Cuando era necesario impedirlo, actuaba sin dudar. ¿Para qué servían sus agentes de inteligencia? ¿Para qué servía su vasta red en Teyvat? Exacto, para vigilar a Ye. Cuando supo que Ye apoyaba a la resistencia en Inazuma, Furina tomó el control de inmediato de la red local. Desplegó agentes por toda la isla, dentro de la resistencia, en Watatsumi y más allá. No les dio órdenes difíciles, solo debían ser sus ojos y oídos, informando cada movimiento de Ye en tiempo real. Eso no era difícil. Después de todo, Ye había mantenido en secreto la existencia de los teléfonos para convertirlos en una herramienta poderosa para la inteligencia de Fontaine.
Ahora, agentes clave tenían teléfonos, y Ye y Furina compartían la misma red. O mejor dicho, la red de Ye era la heredada de Furina. Ella había delegado completamente su autoridad y entregado a Ye la red de inteligencia que construyó, igual que le cedió los asuntos políticos y militares. Aunque delegó el poder, seguía siendo la máxima autoridad. La diferencia era que, antes, Furina manejaba la red ella sola, ahora solo escuchaba los informes de Ye sobre lo que él consideraba importante. Por eso, cuando Furina obtuvo un teléfono, eludir a Ye y acceder directamente a la red de inteligencia de Inazuma le fue sencillo. Solo tuvo que hacer que los agentes le informaran en tiempo real. Ye le había dado un cuaderno con los números de contacto de todos. Así, cuando Ye hacía un movimiento, su intuición le gritaba, ahora, inmediatamente, tráelo de vuelta. Y ella lo hacía. Desde fuera, la relación entre Furina, Arconte Hidro, y Ye, el obispo supremo, parecía extraña. En vez de que Ye fuera subordinado, era Furina quien actuaba como restricción moral para él. Furina era la brújula moral de Ye, aunque pocos en Fontaine podían verlo. Neuvillette, por ejemplo, fue uno de los pocos que lo entendió. Llegó hace siglos a Fontaine, invitado, y conoció a Furina, su futura superiora, y a Ye, su futuro colega. Neuvillette no entendía bien a los humanos, pero intuía que Ye no parecía humano. No era arrogante, pero había en él una mirada de desdén hacia todos. Aquellos en lo más bajo no lo notaban, pero poderosos como Zhongli y Neuvillette sí. Zhongli admiraba esa mentalidad trascendente. Neuvillette, en cambio, se preguntaba qué clase de ser era Ye. No parecía humano. Pero con los siglos, se dio cuenta de algo, Ye era una persona perfecta. Quienes solo conocían la superficie creían que su personalidad y métodos causarían fallas graves. Pero, si uno superaba el miedo que inspiraba, era fácil acercarse a él. Nunca rechazaba a quien lo buscaba y cultivaba relaciones con maestría. Si quisiera, podría hasta hacer olvidar su miedo a aquellos que no podían superarlo. Sabía cómo mostrarse cercano o intimidante, logrando un equilibrio casi aterrador. Como humano y gobernante, Ye era impecable, perfecto hasta un grado irreal. Con el tiempo, Neuvillette se fue acercando a él y, de algún modo, llegó a ser como Ye. Al principio sentía una barrera con Fontaine y con Ye y Furina, pero esa barrera desapareció silenciosamente. No se dio cuenta del cambio hasta que un día pensó, cuando me volví así, había sido tan sutil que pasó desapercibido. Y poco a poco entendió otra cosa. Como persona, él no tenía límites ni estándares. Pero Furina era su estándar y su límite, porque en todo lo que hacía, Ye consideraba a Furina. No sabía por qué, pero era un hecho. ¿Y si algún día Furina desapareciera? Neuvillette prefería no imaginar ese futuro. Aunque era un forastero, tras tantos años en Fontaine sentía un profundo afecto por la nación. La idea de perder a Furina era insoportable. Así, muchas veces agradeció una cosa. Afortunadamente, Furina era una diosa. No había necesidad de temer que algún día muriera. Capítulo 79. La plataforma holográfica de juegos. Creo que los jugadores llevaban mucho tiempo esperando esto con impaciencia, dijo Fusuan, en la crucial transmisión en vivo para el avance de la próxima versión. Esta vez, tras aprender la lección, no invitó a la actriz de voz de Elicia, la protagonista, ni a la del obispo supremo. En cambio, volvió a traer a Kinke y Kiana, y las tres presentaron juntas el evento. Sin más preámbulos, comencemos con el tráiler de la próxima versión, anunció Fusuan. La pantalla cambió y apareció una pintura tradicional en tinta acompañada del punteo agudo de una pipa. Las montañas y ríos pintados con delicadeza se desplegaban lentamente, mostrando la belleza impresionante de la región de Sanaijin. De repente, la imagen se congeló en una escena, una joven caminando por un bosque de bambú con un paraguas en mano. La pintura en tinta se disipó y la imagen se volvió a color. La chica comenzó a avanzar paso a paso por el bosque. Su voz tranquila resonó. ¿Por qué haces esto? Confiesa ahora y quizá te perdone la vida. La escena cambió a una montaña peculiar, cuyo pico era hueco y del que brotaba agua hacia arriba, como una fuente. Una anciana habló con voz orgullosa. Esa es la fuente de vida que sustenta todo Sanaijin. Dependemos completamente de ella. Luego, la imagen mostró a los residentes de la isla acostados en cama, sufriendo dolor. Un joven gritó enojado. Forasteros. ¿Por qué hacen esto? La pantalla cambió otra vez, mostrando a una joven en pánico, parada junto a un río. Su voz nerviosa gritó: el agua está envenenada. Avísenle rápido al líder de la secta. Después,
La escena mostró a Lumine y Paimon rodeados por un grupo armado, que retrocedían con cautela. La voz fría y airada de un joven declaró: «Has traicionado la confianza del líder de la secta. Tus crímenes son imperdonables». La pantalla volvió a Longwa, la chica del bosque de bambú, parada frente a una celda de prisión, mirando con tristeza a Lumine y Paimon adentro. Una mujer madura habló con voz magnética: «Los humanos somos criaturas tan frágiles». Finalmente, Longwa flotaba en el cielo con un sol dorado formando un halo radiante tras ella. Su mano derecha alzaba un paraguas de papel aceitado que, lentamente, se transformó en una brillante espada larga. Apretó la espada con fuerza, mirando hacia abajo desde lo alto. Su voz, más fría que nunca, resonó: «Forasteros, paguen el precio que deben». La rápida sucesión de primeros planos dejó a los espectadores deslumbrados, y el diálogo caótico les provocó escalofríos. La pantalla se volvió negra, y las palabras Genshin Impact aparecieron en letras blancas. Luego, la imagen iluminó otra vez a Longwa de pie en un acantilado brumoso. Un susurro desconcertado salió de sus labios, una voz que nadie esperaba de ella. Cometí un error. Con eso terminó el tráiler. ¿Qué está pasando? ¿Van a perseguir otra vez al viajero? ¿Y esta vez hasta lo meten en prisión?», comentaron los fans. Ni hablar. ¿La próxima historia tendrá muertes? ¿Van a darlo todo esta vez? ¿Me va a matar el líder de la secta? No puede ser. Si muere el protagonista, ¿se acaba el juego? Tiene que haber un giro inesperado. Me siento tan mal por el líder de la secta. Santo cielo, no puedo esperar ni un segundo para la versión 1.8. Después de la historia del archipiélago, ¿para qué molestarse con el juego de cartas? ¿Qué habrán Sanaijin ya? No digas eso, el juego de cartas también es muy divertido. Es prácticamente un juego nuevo. Un juego completamente nuevo. King que fingió sorpresa. Ese tráiler estaba repleto de información. Claro que estaba actuando. Aunque solía evitar spoilers para disfrutar el juego, como actriz de voz de Longwa, esta vez conocía la trama. Fusuan comentó con calma: «Creo que los jugadores pueden adivinar que Longwa se sumará al grupo de gacha en la próxima versión». «Sí», aplaudió King que entusiasmada. Por fin llegó Longwa. Ahora solo falta Ayaka, el obispo supremo y Furina. Longwa no tendrá una misión de historia propia, ya que el capítulo principal de esta versión es básicamente su misión. Lo mismo pasa con el siguiente personaje que se una al gacha, añadió Kiana. Mientras Kiana hablaba, otro tráiler empezó a reproducirse. Cuando un poseedor de una visión muere, su visión pierde su luz. Para descubrir guerreros fuertes y reavivar las visiones, organicé el choque Crux. Tu rival en semifinales es un caballo negro desconocido. ¿Esa visión se ha ido? Cuando se acerca la tormenta, la voz de la naturaleza se vuelve caótica. El viento viene, nubes ocultas, cisnes llorones. Si los 7 arcontes alguna vez tuvieron sus propios estándares para conceder visiones, ¿acaso el arconte Electro ahora duda de este acto? Un día, buscaré en ella la respuesta a la eternidad. La ruta marítima a Inazuma es traicionera, con tormentas que no cesan. Más allá de la tormenta interminable, quizás está tu viaje más desafiante hasta ahora. Santo cielo. ¿Por fin Inazuma? ¿No hay versión 1.9? Después de Sanaijin van directo a Inazuma. Bien, muy bien. Este personaje de Inazuma se ve genial. Ahora quiero ir a Sanaijin e Inazuma. Kiana, eres increíble. Se quejaba King a gritos. Kiana sonrió con dulzura. Tanto Sanaijin como Inazuma fueron diseñados meticulosamente. Espero que no decepcionen a los jugadores. Antes de decepcionarnos, quiero hacer una pregunta en nombre de los jugadores, dijo King con seriedad. Solo soy actriz de voz y jugadora, no participo en el desarrollo. Mi pregunta representa a los jugadores, ¿vale la pena invertir en estos personajes? Fusuan tosió con fuerza, fulminando a King con la mirada. ¿Acaso no sabía que no debía animar a los jugadores a gastar dinero? King parecía confundida, realmente no lo sabía. Kiana sonrió y respondió: por supuesto que vale la pena apoyarlos. Quien no lo haga, se arrepentirá. Aunque tampoco sabía si era del todo cierto. Un segundo después añadió con entusiasmo: Longwa es hermosa. Kazuha es genial. Definitivamente apoyaré a ambos. Fusuan suspiró aliviado. Bueno, mientras no exageraran las habilidades de los personajes, todo estaba bajo control. En la versión 1.8, Genshin Impact lanzaría 2 historias principales y 2 nuevos personajes.
Pero la verdadera bomba de esta transmisión fue otra cosa. MiHoYo anunció un torneo global de Genshin Impact, Clash en la vida real. Los jugadores formarían equipos y competirían en ciudades y regiones de todo el mundo. Los campeones regionales recibirían $1.000.000 y clasificarían para el torneo nacional. Los 3 mejores equipos nacionales pasarían a la competición mundial, con premios de 10, 4 y $1.000.000, respectivamente. Cada partido en los nacionales daría $300.000 a los equipos participantes. El campeón mundial recibiría $100 millones y el trofeo de campeón. El segundo y tercer puesto recibirían trofeos y premios de 40 y 20 millones, respectivamente. Además, cada partido jugado en el mundial otorgaría $1.000.000 al equipo. Sin duda, un evento mundial solo posible para MiHoYo. Solo ellos tenían la capacidad financiera para tal hazaña sin esperar resultados inmediatos. Y solo un juego como Genshin Impact, con cientos de millones de jugadores en todo el mundo, podía sostener un evento de tal magnitud. Genshin Impact, Clash, aunque minijuego, era independiente y complementaba al juego principal, creando un efecto sinérgico. Pero la carta más fuerte de MiHoYo fue revelada, una plataforma holográfica de juegos desarrollada en secreto. Todos los partidos se proyectarían en tiempo real en esta plataforma. Aunque la versión más pequeña medía 30 metros de lado, por limitaciones materiales no podía miniaturizarse, pero para los torneos era perfecta. Los espectadores con entradas podrían presenciar batallas reales proyectadas holográficamente con los personajes de Genshin Impact. En comparación, el anuncio del torneo de cartas Yu-Gi-Oh! En la vida real quedó completamente eclipsado, aunque tampoco fue ignorado. Después del torneo global de Genshin Impact, se realizaría otro de Yu-Gi-Oh!, también usando la plataforma holográfica. A diferencia del torneo de equipos de Genshin, el torneo de Yu-Gi-Oh! Permitiría entradas individuales, siendo un evento importante para los amantes de los juegos de cartas. Aunque se llamaba Yu-Gi-Oh!, sus cartas estaban basadas en Teyvat, y Ye simplemente tomó prestadas algunas reglas del juego original. Ambos torneos aumentarían el valor de la propiedad intelectual de Genshin Impact. Incluso si la historia fallaba, Genshin Impact podría prosperar gracias a estos juegos, era la convicción firme del equipo. Y no pudieron evitar admirar a Kiana. Aunque no hacía prefiguraciones, era una genio en desarrollo de videojuegos, pero también muy buena creando desafíos. Cuando propuso el torneo, el equipo se mostró tranquilo. Genshin Impact, Clash era sólido para eso y aumentaría la propiedad intelectual. Pero cuando sugirió la plataforma holográfica en tiempo real, quedaron atónitos. ¿Quién se imaginaría algo tan de ciencia ficción? Bueno, aparentemente Kiana. Como productora, Kiana era famosa por sus ideas locas y por no preocuparse por la practicidad, dejando que el equipo resolviera cómo hacerlas realidad. Y esta vez, MiHoYo volvió a lograrlo. Cuando el equipo creó el prototipo bajo su guía, todos quedaron asombrados. Luego, tras un momento, se calmaron. Esto parece bastante normal. MiHoYo era un lugar libre y divertido. Los fondos estaban disponibles y podían trabajar en lo que quisieran. Las sorpresas de Kiana eran parte de la diversión. Gracias a su loca idea, el equipo superó otro gran obstáculo tecnológico, sorprendiendo al mundo. En medio del frenesí, la apertura de Sanaijin y las historias principales de la versión 1.8 parecían casi insignificantes, pero eso estaba dentro de las expectativas de Ye. Aunque, en otro sentido, también fue inesperado. Cuando Ye decidió usar un juego de cartas tipo Yu-Gi-Oh! Para expandir el valor de la propiedad intelectual, se preguntó si podrían crear la tecnología holográfica del anime. Incluso planeó usar puntos de popularidad para lograrlo. Pero no fue necesario, MiHoYo tenía genios reales. En fin, la esencia de Genshin Impact se mantuvo intacta. La emoción volvería al juego. Ye no se preocupó. Cuando llegó el momento, volvió a iniciar sesión en la cuenta de Longwa. La versión 1.8 de Genshin Impact comenzaba oficialmente. Esta vez, él sería quien subiría al escenario. Capítulo 80, Montañas, Mares y Estrellas, Parte 1. Lumine caminaba por las calles de Liyue mientras Paimon hablaba. Me pregunto qué querrá Longwa de nosotros. Pero como es ella, tendremos que posponer nuestros planes de ir a Inazuma por ahora. Lumine negó con la cabeza. No hay prisa. Además, Longwa es una adeptus. Podría ayudarnos a llegar a Inazuma. Paimon asintió. Buen punto. Apresurémonos entonces. En ese momento, la escena terminó y Ding Dang, controlando a Temis, tomó vuelo siguiendo el marcador de misión hasta la residencia de Longwa. Mientras volaba,
Ding Dang bromeó. Apuesto a que estamos a punto de empezar a hacer recados de nuevo. Pero si es por el líder de la secta, estoy más que dispuesta, respondió otra voz. Yo también. Las recompensas del líder de la secta están en otro nivel comparadas con otras. No soy codiciosa. Líder de secta, solo dame 800 esta vez. Como que no eres codiciosa, pedir 800 de entrada, ni el líder de secta puede con tu avaricia. Aunque nadie quería arruinar la reputación de la líder de la secta, parecía que Miollo sería más cautelosa con las recompensas esta vez, pues habían gastado miles de millones preparando el torneo de Genshin. Después de esto, aún queda el torneo de cartas. Miollo definitivamente quiere ganar dinero ahora, comentó alguien. Aunque quieran ganar dinero, no pueden escatimar con la líder de la secta. Otros personajes son una cosa, pero si Miollo es tacaña con la líder de la secta, veremos cuántas quejas habrá. Para el torneo de Genshin, usaré a la líder de la secta y la haré famosa. ¿Crees que eres el único con esa idea? Buena suerte para que la dejen participar. Si tu objetivo es ganar, mejor no uses personajes recién lanzados. Ding Dang, ¿vas a participar en el torneo de Genshin? Claro. Ya hice planes con algunos streamers para formar equipo, respondió Ding Dang, y rápidamente volvió a concentrarse en el juego. Al llegar a la entrada, comenzó otra escena. Longhua yacía en un sillón reclinable, con los ojos cerrados, en paz. Lumine y Paimon entraron por la puerta abierta. Al escuchar sus pasos, Longhua abrió lentamente los ojos, giró la cabeza y se estiró perezosamente. La cámara se demoró en mostrarla de pies a cabeza, sus brazos blancos como la nieve, su cuello esbelto, su pecho que se elevaba suavemente, su cintura de sauce, sus piernas largas y bien formadas, y sus pies con los dedos tensos. Incluso Ding Dang, aunque era mujer, se sintió abrumada, igual que muchos espectadores masculinos, quienes aullaban emocionados en el chat. Tras estirarse, Longhua se sentó tranquilamente, se calzó unos zapatos negros de tacón medio y se puso de pie. Una joven cercana le colocó un abrigo negro grisáceo sobre los hombros. Mirando a Lumine y Paimon, Longhua habló con voz suave. ¿Cuánto tiempo sin verte, viajero? Paimon, ¿cómo has estado? La escena terminó y el diálogo continuó. Lo hemos pasado genial. Incluso fuimos al archipiélago de la manzana dorada hace poco, dijo Paimon, agitando los brazos con entusiasmo. ¿Y tú, Longhua? ¿Cómo has estado? ¿Nos llamaste porque necesitas ayuda? No exactamente. Quería invitarte a visitar Sanaijin. Su voz era tranquila y gentil. Las negociaciones con los Kixin han terminado. Regresaré a Sanaijin para anunciarlo al pueblo y levantar la barrera protectora de la isla oculta. Son mis amigos y quiero que presencien ese momento conmigo. También deseo mostrarles a Naijing, qué cree, y la secta Xuanlong. ¿Les gustaría venir? Lumine sonrió y asintió. Por supuesto. Paimon, emocionada, hizo una voltereta en el aire. No hay prisa. Tómate tu tiempo para prepararte. Te esperaré aquí. El diálogo terminó. Hablar nuevamente con Longhua haría avanzar la misión y comenzarían su camino hacia Sanaijing. Pero Ding Dang, como streame, no quería irse todavía. Controló a Temis para acercarse a una chica de cabello azul detrás de Longhua. Apareció el nombre, Xuanqin. Al interactuar, Temis se transformó en Lumine y entraron en diálogo. Xuanqin comenzó a hablar. Sanaijin necesitará mora para interactuar con el mundo exterior. ¿Deberíamos compartir primero información con los comerciantes de Liyue? Se volvió hacia Lumine. Viajero, hola. Como amigo del líder de la secta, eres amigo de todo Sanaijin y la secta Xuanlong. En nombre de ambos, te doy la bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta? Ding Dang eligió preguntar sobre Longhua. Xuanqin respondió. La líder de la secta es la Adeptus que creó y gobierna Sanaijin. Para nosotros es un ser grande, casi una creadora, pero no solemos llamarla Adeptus, porque para nosotros es, sobre todo, la líder de la secta Xuanlong. Es la maestra de todo Sanaijin y figura paterna y materna para todos. No es distante como las leyendas, sino cercana a todos. Ding Dang luego preguntó qué tipo de lugar era Sanaijin. Xuanqin explicó. Aunque parezca fanfarronería, Sanaijin es un lugar que nunca decepciona. Quienes la encuentran accidentalmente la llaman Isla de los Adeptos y el nombre le hace justicia. Es difícil de explicar y no quiero arruinarte la sorpresa. Lo entenderás cuando lo veas. Ding Dang preguntó si la secta Xuanlong era una escuela de artes marciales. Xuanqin dijo, en cierto modo sí. Su líder es un maestro en artes marciales, y muchos discípulos practican, llevando espadas dobles, un mandoble y una de una mano, pero la líder enseña más que artes marciales.
Enseña el camino de la supervivencia para todos. Comparte cualquier conocimiento que ayude a vivir mejor. Artes marciales y artes adeptales son solo una parte. Si te interesa, puedes convertirte en discípulo y descubrirlo por ti mismo. El diálogo concluyó y Dintan regresó a Longhua. Viajero, Paimon, ¿están listos? Sí, estamos listos. Longhua asintió levemente. Entonces, partamos. Apareció en pantalla. Capítulo 1, Acto 5. Montañas, mares y estrellas. Desbloqueado.